Bueno, pues buenos días y bienvenidos a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid, y a este acto central de nuestra Cátedra de Transición Energética con la Fundación Repsol, el cual estamos, por supuesto, encantados de acoger. Bienvenidos a los que estáis aquí en el salón de actos de nuestra escuela y a las personas que están conectadas desde, bueno, iba a decir desde casa, desde su trabajo, pero casa, trabajo, donde estén. Bienvenidos. Nos han informado que había muchas personas conectadas y es de agradecer que de una u otra manera pues podamos asistir a esta jornada, ¿no? Bueno, ya se sabe que esta es una jornada donde queremos dar a conocer las iniciativas y trabajos que se realizan dentro de esta cátedra de transición energética con la Fundación Repsol. Y antes de empezar con la jornada y dar paso al primer ponente, sí que quería hacer un pequeño mini resumen de un minuto de lo que es la Cátedra Repsol. La Cátedra Repsol nace en esta escuela en el año 90-91, o sea que es la más longeva de toda la Universidad Politécnica de Madrid. Estamos muy contentos de mantener esta cátedra tanto tiempo y no sé si el micrófono que estoy usando es este, ¿verdad? Luismi, sí, es este. Vale, es que me lo había quitado pensando que era ese, a lo mejor no se me ha oído aquí. Bueno, me paso a este, perdón por el lapsus. Pues esta cátedra nace en el año 90 o 91, no estoy seguro ahora, pero vemos, tiene un recorrido larguísimo y debo decir que hubo una especie de refundación de la cátedra o relanzamiento de la cátedra hace 3 años, donde le quisimos dar un nuevo empujón y yo aquí quiero agradecer a la Fundación Repsol ese empujón que nos ha hecho hacer que estos trabajos que están haciendo en esta cátedra sean mucho más ambiciosos. Y la verdad es que el resultado salta a la vista, están teniendo mucha difusión y una muestra va a ser lo que vamos a hacer hoy en esta cátedra, donde se van a ver trabajos, va a haber 2 mesas redondas, yo creo que de mucho interés, ¿no? La misión de la cátedra, que se puede consultar evidentemente en nuestra página web, es impulsar el conocimiento en transición energética para un futuro sostenible. Y eso incluye los ámbitos de docencia, investigación y, muy importante, difusión, porque es verdad que en general a la sociedad le falta información veraz y no politizada y, bueno, yo creo que en la universidad podemos cubrir ese aspecto bastante bien, ¿no? Entonces, en este año las 4 líneas de trabajo que tenemos en la cátedra son huella de carbono, calidad del aire, tecnologías emergentes y vehículo conectado y autónomo. Y bueno, pues se va a ver hoy muestra de estas 4 líneas en estas ponencias que vamos a tener y, por supuesto, promover foros de debate sobre estas líneas, ¿no? Que es justo lo que estamos haciendo hoy. Por supuesto, reitero mi agradecimiento a la Fundación Repsol por el apoyo, por el tanto tiempo de relación y por seguir apostando por la Universidad Politécnica de Madrid, en particular la Escuela de Industriales. Y yo, sin más preámbulo, yo creo que vamos a ir con la primera ponencia, que al final es lo que hemos venido, a oír a las personas que saben. Y voy a darle paso a Dolores Cárdenas, que es gerente de diseño de producto en Repsol Technology Lab, que nos va a hablar de los avances que está realizando la empresa Repsol en materia de innovación y tecnología para movilidad. Dolores, por favor. Un aplauso, por favor. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Fundación, a la Universidad Politécnica de Madrid por invitarnos a contar y a compartir con vosotros pues la experiencia en Repsol sobre los desarrollos tecnológicos enmarcados en la movilidad. Bien, para ver cuáles son estos desarrollos que estamos poniendo en marcha, lo primero es ver cuáles son los retos que la movilidad plantea en el ámbito medioambiental. Y son 2, y seguramente los conocemos todos. La calidad del aire, las emisiones contaminantes que emiten los diferentes vehículos, carretera, aviación y marino, que pueden generar este problema de calidad del aire local, ¿no? Tiene una afección a la salud de las personas y, bueno, pues en el entorno urbano estamos hablando siempre de los NOx y las partículas. Y en este caso el tráfico por carretera pues es el principal responsable. ¿Qué tecnologías estamos poniendo en marcha desde hace ya bastantes años para combatir o hacer frente a este reto de la movilidad? Pues bueno, desde el punto de vista de la energía de los combustibles, pues estamos trabajando en ellos para que se adapten cada vez más a los sistemas de control de emisiones. Y para eso, pues ya desde hace muchos años tenemos combustibles desulfurados, sin plomo, con contenido bajo en aromáticos, para reducir estas emisiones contaminantes y que se adapten perfectamente, como decía,
a los verdaderos responsables ahora mismo de controlar las emisiones contaminantes de los vehículos, que son los sistemas de control de emisiones. Tanto tecnologías que evitan o que reducen su formación en la cámara de combustión, como toda esa batería de tecnologías que llevamos en el tubo de escape para reducir esas emisiones contaminantes producidas, catalizadores, filtros, etcétera. Este es un reto y ahí pues cómo afecta y cuáles son las tecnologías que se están poniendo en marcha, y el otro gran reto es el cambio climático. Aquí, como sabemos, es un problema a nivel global, afecta al clima del planeta, y la emisión o las especies que principalmente impactan en este reto pues es el CO2 y otras especies que tienen efecto de gas invernadero. Y en este caso el tráfico por carretera pues es uno de los responsables, como otros sectores. ¿Qué se está haciendo tecnológicamente para mitigar este efecto del cambio climático desde la movilidad? Pues, por supuesto, mejorar la eficiencia de los vehículos. Si consumimos menos combustible manteniendo el mismo tipo de propulsión, vamos a emitir menos CO2. Energías con menor huella de carbono, y ahí tenemos una paleta de opciones amplia, como pueden ser los combustibles renovables, combustibles de menor huella de carbono, electricidad, hidrógeno, y también podemos estar hablando de captura embarcada, ¿vale? Que dependerá del segmento, pues tendrá más o menos aplicación. Me voy a centrar en esta charla en el segundo desarrollo tecnológico, que son las energías con menor huella de carbono. ¿Cómo lo afrontamos desde Repsol? Bueno, pues con una aproximación tecnológicamente neutral, y esto es importante. Las diferentes opciones que aquí representamos, energía eléctrica renovable, por supuesto, hidrógeno renovable y los combustibles renovables, ya sean de origen biológico o de origen sintético, nos llevan a poder alcanzar esa neutralidad en emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero procedentes de la movilidad. Entonces, ya esa aproximación neutral que nos lleva a tecnologías que nos aportan esa neutralidad, pues es un punto de partida para no descartar ninguna de ellas, al menos en el desarrollo tecnológico. Después, en el mercado, competirán. Siempre cuando hablamos de energía para la movilidad, tenemos en cuenta un triángulo importante de elementos que afectan, que es la producción de esas formas de energía, disponibilidad de materia prima, estado del arte o de la tecnología para desarrollar o producir esos combustibles, sean los que sean, coste de esa producción. Otro elemento importante es la infraestructura que es necesaria para poner esas formas de energía en el mercado a disposición de los usuarios. Y el tercer elemento es el parque móvil que tenemos, si está adaptado, si es compatible con cada una de esas formas de energía. Entonces, como vemos, pues todas las opciones nos llevan a esa reducción de huella de carbono, pero no todas ellas están en el mismo o requieren las mismas inversiones o desarrollos. Todas ellas requieren inversiones y desarrollos en producción de esas opciones renovables, pero los combustibles renovables, ya sean bios o sintéticos, tanto la infraestructura como los vehículos que tenemos hoy en día son compatibles. En el caso del hidrógeno, tendremos que poner en marcha un despliegue de red de repostaje de esta forma de energía y desplegar o renovar el parque para que penetren estas tecnologías. Voy a centrarme más en concreto en los combustibles sintéticos o derivados del hidrógeno. Y bueno, pues aquí tenemos el plano de toda este nuevo desarrollo, desde la generación hasta su uso en diferentes vías, directamente usando ese hidrógeno en la movilidad o metiendo esa molécula de hidrógeno en moléculas de combustibles líquidos o gaseosos compatibles con los vehículos actuales. En el caso de la producción del hidrógeno, aquí quería hacer referencia a una tecnología que estamos desarrollando. Típicamente el hidrógeno renovable se puede producir mediante electrólisis usando energía eléctrica renovable, haciendo reformado de biogás y obteniendo un biohidrógeno, pero con esta tecnología lo que hacemos es una electrólisis usando directamente la energía solar sin producir energía eléctrica renovable intermedia. Es decir, directamente la energía del sol es la que rompería en este dispositivo la molécula de agua en hidrógeno
y oxígeno, ¿vale? De esta manera, pues, el proceso tiene mayor eficiencia y también independizamos el coste de la producción de este hidrógeno del coste de la energía eléctrica renovable. ¿Cómo estamos desarrollando esta tecnología en Repsol? Bueno, pues empezamos hace ya unos cuantos años, en 2012, a escala prototipo de laboratorio, con una celda de 1 centímetro cuadrado, para validar la tecnología, una prueba de concepto. Una vez superamos ese estado, pues pasamos a la planta piloto. En la foto que veis central la tenemos, esa planta de fotoelectrocatálisis la tenemos en Repsol Technology Lab y nos ha servido para escalar a ese tamaño, a 1 metro cuadrado, la producción de hidrógeno por fotoelectrocatálisis, ¿vale? Y ahora estamos en la siguiente fase, que es la de escalado a planta de demostración, ¿no? En la que se llegará a una producción de aproximadamente 100 kilos de hidrógeno al día, ¿vale? En la fase de planta piloto se unió al proyecto Enagas, ¿vale? Para trabajar conjuntamente en este desarrollo de tecnología. Este hidrógeno lo podemos llevar directamente a la movilidad o, como os decía, podemos utilizarlo para fabricar, para producir combustibles sintéticos. Esta es la ruta de Fischer-Tropsch que estamos poniendo en marcha en Repsol y en la cual tenemos diferentes unidades o diferentes procesos que también están en diferentes estados de desarrollo tecnológico. Tenemos la electrólisis, en función de tecnología, pues el estado está en diferentes niveles. El más maduro es la electrólisis alcalina. Con esto producimos ese hidrógeno renovable, pero tenemos que capturar CO2. Y también aquí en la captura de CO2 hay diferentes tecnologías que no están todas en el mismo nivel de madurez industrial. Por ejemplo, pues tenemos la captura con scrubber basados en aminas, que está en una escala industrial. Una vez tenemos ese CO2 capturado, el CO2 y el hidrógeno son las materias primas con las que en una unidad de reverse water gas sieve transformamos y producimos un gas de síntesis. Esta unidad tampoco está en una escala industrial, ¿de acuerdo? Con ese gas de síntesis, monóxido de carbono e hidrógeno y una transformación Fischer-Tropsch, que en este caso sí que está con un nivel de madurez pues a nivel industrial, produciremos un crudo sintético. Y este crudo sintético, ya con unidades que conocemos perfectamente, podremos fraccionar, isomerizar, reformar para llegar a las calidades de los productos de origen sintético, con producción y fuel, que sustituyan a los que tenemos hoy en día de origen fósil. ¿Cuáles son los retos? Pues como veis, no todas las unidades, no todos los procesos son maduros. Hay que llevarlo a escala de demostración, que será la planta que montemos en Bilbao, que estará en operación en 2025. Hay que optimizar la operación de toda la planta con las diferentes unidades y demostrar que las calidades de los productos verdaderamente cumplen las especificaciones para que los vehículos que tenemos hoy en día puedan usar estos combustibles. Por tanto, como pilares básicos para Repsol es esa aproximación neutral en tecnologías. Todas las tecnologías que nos permitan llegar al objetivo deben ser consideradas. Esa fase de desarrollo pasando por las diferentes etapas, piloto, de demostración, escalado y, por último, un factor importante que es la colaboración. Colaboración con empresas, colaboración con universidades. Estos 3 factores son fundamentales para, en nuestro caso, conseguir nuestro objetivo de ser una compañía cero emisiones netas en 2050. Muchas gracias. Muchas gracias, Dolores, por la presentación, que me ha encantado conocer este repaso de tecnologías y sobre todo esta fotoelectrocatálisis que yo no conocía y que me parece un gran avance. Y bueno, no sé si luego hay tiempo para que comentes algo más de ella. Vamos un poquito por delante de tiempo, pero yo creo que vamos a seguir con la jornada porque lo que nos interesa es que los expertos hablen y nos compartan sus opiniones. Entonces le voy a dar paso al catedrático de la escuela Rafael Borges, profesor Rafael Borges, Rafa como me llamo, porque vamos a entrar con una mesa redonda para hablar de calidad del aire, que evidentemente es uno de los pilares sobre lo que se asienta esta cátedra, y darte las gracias, Rafa, como siempre, por tu trabajo, y bueno, presentas a los ponentes y vamos con la mesa.
¿Sí? Sí, ahora sí. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias, Óscar, por la presentación. Y bueno, pues sí, hoy estamos aquí para hablar de calidad del aire y tenemos una mesa de, vamos, absoluto privilegio. Entonces, un poco por dar el encuadre del contexto de la oportunidad y el interés de esta mesa, pues sin ninguna duda, la calidad del aire es un aspecto que nos importa muchísimo, incluso en Europa, donde ha habido una tendencia bastante favorable en términos de reducción de emisiones. Todavía, y es un sitio en el que tenemos una calidad del aire, me atrevería a decir, desde el punto de vista global, bastante buena, todavía tenemos serias implicaciones. Está reconocida la calidad del aire como el principal riesgo medioambiental. Estamos hablando de más de 300.000 muertes prematuras atribuibles a la calidad del aire. A la mala calidad del aire. Entonces, lógicamente, pues las instituciones están tomando acción. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en 2021 revisó sus valores guía, que son recomendaciones desde el punto de vista de lo que sería deseable en términos de salud, para hacerlos más restrictivos. La respuesta que he tenido desde la Comisión es una propuesta de revisión de la Directiva de Calidad del Aire, donde vamos a modificar, o se están discutiendo nuevos valores límite, es decir, los máximos de concentración que podemos respirar las personas en la calle, que se quedan a medio camino entre lo que tenemos ahora y lo que está pidiendo o lo que está proponiendo la Organización Mundial de la Salud, pero que en cualquier caso supone un cambio sustancial en el nivel de ambición, ¿no? Y luego, por otro lado, en esta coyuntura, pues en el contexto del Green Deal, pues tenemos el objetivo que tiene muy ambicioso la Unión Europea de descarbonizarse completamente para 2050. Eso implica, por ejemplo, una misión de ciudades climáticamente neutras en el que deberíamos tener para 2030 ya 100 ciudades totalmente descarbonizadas, no sé si es el término, o climáticamente neutras, ¿no? Es decir, que estamos en una coyuntura muy interesante desde el punto de vista de tener que actuar de manera muy decidida y mucho más de lo que hemos venido haciendo hasta ahora, que no ha sido poco, ¿no? Entonces, para comentar esto, pues bueno, tenemos, como os digo, tenemos aquí un panel de lujo. Entonces tenemos, voy a empezar por Andrés. Andrés Alastuey es profesor de investigación en el IDAEA, que es el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, que pertenece a CSIC. Él lleva más de 2 décadas trabajando en temas de calidad del aire, más específicamente en el estudio de aerosoles atmosféricos, y bueno, es uno de los científicos de referencia en este campo y un privilegio que haya venido a acompañarnos esta mañana. Luego tenemos a Ángeles Cristóbal, que es la subdirectora general de Sostenibilidad en el área de Gobierno, de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Anteriormente ha sido jefa de calidad del aire en el Ministerio de Medio Ambiente por aquel entonces, y bueno, pues en este periplo tiene una muy dilatada experiencia y tiene una visión, yo siempre lo digo, que es una visión única que tiene de la calidad del aire en España, porque ha estado trabajando desde las administraciones públicas a distintos niveles, colaborando muy cerca con las empresas, colaborando muy cerca con las universidades, y bueno, pues seguro que nos puede ofrecer una visión muy buena de esta coyuntura. Luego tenemos a Julio Lumbreras, que además de ser profesor de esta escuela, pues es experto en calidad del aire y está, digamos, derivando a lo que es más un concepto más amplio de sostenibilidad urbana. En este sentido, pues bueno, yo me atrevería a decir que es el pilar esencial del proceso de implementación de esta misión de descarbonización en España, ¿no? Con un papel absolutamente clave como líder de la plataforma CITES 2030 y desde el punto de vista de la UPM como investigador principal del proyecto Net Zero Cities. Entonces, bueno, pues es un auténtico lujo que Julio venga aquí a ilustrarnos un poco, porque esta cuestión de la descarbonización y de la calidad del aire van mano con mano, ¿no? Y finalmente, para cerrar la composición de este panel, tenemos un perfil súper interesante que es Caroline Daher, que es coordinadora de la Iniciativa de Planificación Urbana, Medio Ambiente y Salud en IES Global. Ella es experta en salud pública, pero a mí lo que más me interesa o lo que más me parece atractivo es que no solamente tiene esa visión o ese entendimiento de lo que es la salud pública, sino que ella trabaja en un concepto muy aplicado de cómo podemos hacer las ciudades
más saludables y cómo podemos diseñarla para las personas y teniendo en cuenta la sociedad civil. De tal manera que, bueno, al final eso es la razón por la que todos nos dedicamos a esto. Entonces, bueno, pues creo que es una visión que es absolutamente esencial. Sin más, pues bueno, si queréis empezamos y pues lo que os quería plantear un poco es precisamente un poco cómo valoráis esta coyuntura en términos de lo que está en la mesa, los instrumentos que estamos discutiendo ahora para descarbonizarnos y para minimizar los impactos en salud de la contaminación atmosférica, pues un poco cómo valoráis a nivel de ambición. Pues nos hemos quedado cortos, teníamos que haber ido a los valores guía que propone la Organización Mundial de la Salud, son demasiado ambiciosos, no estamos preparados. Entonces, en ese sentido, un poco discutir con vosotros cuáles son las implicaciones y si veis que tenemos todo lo que nos hace falta, en términos de tenemos el conocimiento científico necesario para abordar estas cuestiones, tenemos la tecnología, está ahí, o sea, nos han hablado de soluciones tecnológicas en un contexto más amplio, pero no solo la tecnología, las barreras legales, administrativas, esto tenemos los instrumentos necesarios, cómo tenemos que cooperar unas administraciones con otras, cuestiones de gobernanza en general. ¿Son compatibles los objetivos de calidad del aire y clima? ¿Tienen calendarios distintos? ¿Tienen responsabilidades distintas? ¿Cómo podemos conjugarlos para que tengamos una senda de actuación que nos ayude en ambos ámbitos? Y luego también muchas cuestiones, por ejemplo, que se plantean ahora con la nueva directiva, y es que no solamente se están reduciendo sustancialmente los valores límites, sino que además se está empezando a hacer mención explícita a cuestiones de justicia ambiental, a cuestiones de exposición, etcétera, etcétera. Entonces, en este ámbito yo también creo que, bueno, pues tenemos todavía mucho que desarrollar. Y, bueno, pues sin más, si queréis, empezamos con el mismo orden que os he presentado. Entonces, Andrés, si quieres tomar la palabra, no sé si cogemos otro. Ah, vale, perfecto. ¿Ahora sí o no? Sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Rafa, por la presentación. Has tocado muchos temas, no sé por dónde empezar. O sea, primero quizás estamos hablando de clima y de calidad del aire. Entonces son dos temas distintos, pero en el fondo están muy relacionados. Entonces, generalmente se tiende a separar uno de otro y eso ha llevado luego, y podemos hablar más, ¿no?, sobre políticas que han beneficiado el impacto en clima, pero han perjudicado a la calidad del aire y a la inversa. Pero tenemos que tener en cuenta eso. Hay contaminantes que tienen efecto en salud, hay contaminantes que tienen efecto en clima, hay algunos, como el black carbon, que tienen efecto en salud y en clima, pero las fuentes suelen ser las mismas. Si atacamos a una fuente, a lo mejor podemos lograr que bajen los niveles de todos los contaminantes. Si nos centramos en calidad del aire, hay una serie de contaminantes que son los más preocupantes. Son los más preocupantes no solo porque podemos incumplir la directiva, que parece que solo nos preocupa si vamos a incumplir o no cumplir la directiva, sino por sus efectos en la salud. Son los óxidos de nitrógeno, son las partículas y es el ozono. Y los aerosoles, quizás porque es mi tema, me parece que son los más preocupantes porque tenemos más desconocimiento. Tenemos más desconocimiento y, como dice la OMS, aparte, ya no en los aerosoles, pero la OMS ya dice que no conocemos todos los contaminantes que tienen impacto en la salud. Y además sabemos que no hay un umbral límite, no hay una concentración por debajo de la cual no haya efectos. O sea, estamos jugando con valores límite, pero no quiere decir que porque se cumpla ese valor límite no va a haber efectos. Y eso yo creo que es importante. Es que has tocado muchos temas. Luego, la nueva directiva y también la OMS lo que plantean son que a lo mejor no estamos midiendo, o sea, hay más contaminantes que no conocemos, hay procesos que no conocemos y es necesario evaluar los efectos de otras métricas, que yo creo que eso podemos hablar quizá más tarde, como son las partículas ultrafinas o el black carbon. Y no sé qué más, es que has tocado muchos temas. Reflexión muy interesante para empezar, y es que, bueno, pues lo que estamos regulando entendamos que es una parte del problema, ¿no? O sea, que todavía hay mucho más. Esto va así. Primero va la ciencia, luego va la técnica y luego va la regulación, ¿no? Entonces, bueno, pues son pasos necesarios que tenemos que dar e ir atendiendo a los factores clave, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, el asunto de las partículas por su enorme impacto en salud. Totalmente de acuerdo.
¿Quién tengo ahora? Ángeles, ¿cómo lo ves? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un lujo para mí compartir con estos ponentes esta mesa. Muchas gracias, Rafa, y estar en esta escuela, a la que tengo mucho cariño también. Es un placer. ¿Se oye? Sí, ¿no? Este funciona, ¿eh? Estaba dando las gracias. Realmente, yo creo que has planteado pues, todas las preguntas que se pueden hacer y que nos hacemos todos. A mí sí me gustaría empezar con un mensaje un poco positivo. Creo que estamos muy necesitados y faltos de algún mensaje positivo y realmente hay que decir que la calidad del aire en las ciudades, que es el título de esta mesa, ha mejorado. No lo digo yo porque me haya levantado yo optimista, sino lo dice la Agencia Europea de Medio Ambiente, que recoge los datos de todos los Estados miembros. En las últimas décadas ha mejorado en las ciudades, porque al principio la mejora se notaba sobre todo en las zonas industriales, ¿no? Donde había grandes plantas de combustión, donde era quizá más fácil, algunos dirán no ha sido nada fácil, ha sido costoso, pero que los focos eran focos grandes y eran las medidas estaba claro cómo se podían abordar. Cuando hablábamos de contaminación, muchas veces de difusa en las ciudades, es más complicado. Y hemos mejorado incluso en las ciudades. Dicho esto, no digo que se acabe el optimismo, pero ahora viene quizá lo bueno. Tenemos unos valores límite que muchos de ellos se establecieron en los años 90, no lo olvidemos, y la norma europea tiene unos niveles de partículas muy poco exigentes. Era urgente revisarla, es más, se tenía que haber revisado en el 2013 y no se revisó, han pasado 15 años. Entonces, bienvenida a la nueva directiva, hacía falta. ¿Que los niveles son muy ambiciosos? Lo son. Por poner un ejemplo, el año pasado ha sido el primer año que en Madrid hemos cumplido el valor límite anual de dióxido de nitrógeno, que está en 40 y estamos muy contentos. La directiva nos propone 20 en 2030. ¿El nivel de ambición es el necesario? Pues depende quién lo vea. Yo creo que para los ciudadanos europeos es bueno tener niveles estrictos. Ahora bien, va a ser difícil cumplirlo. También hay que ser realistas. Y luego también, luego si no a lo mejor hablamos después, ¿no?, de gobernanza, quién tiene que hacer qué. Tenemos que hacer todos mucho. Yo creo que no debemos caer, puesto que ya llevamos muchos años con esto, no debemos caer lo que algunos llaman el tecnooptimismo. No solo la tecnología va a ser suficiente. Va a ser importante y nos va a ayudar, pero hay que cambiar muchas cosas, hay que cambiar hábitos de vida. Pero eso no va a llevar a una peor calidad de vida, al revés, puede llevar a mejor calidad de vida. Es decir, hay muchos elementos que hay que tocar. Las intervenciones urbanas son fundamentales. Hay que hacer microcirugía, quizá. Hay que intervenir, aparte de la mejora de calidad del aire general, hay que actuar en determinados entornos escolares, centros de mayores, lugares donde se concentra la gente. Calidad del aire interior, de la que no hablamos. Es decir, que hay muchos retos que hacen que estos nuevos años sean tan apasionantes como los que hemos tenido, ¿no?, precedentes. Y desde luego lo que sí me gustaría también destacar como positivo es que en este país tenemos unos grupos de investigadores de primer orden, y aquí hay muchos de ellos, el IS Global, el CSIC, en la Escuela de Industriales, el Departamento de Ingeniería Química, CIEMAT, CEAM, no quiero dejarme ninguno. Tenemos muy buenos profesionales y desde luego los técnicos de las administraciones públicas necesitamos este apoyo, porque es que la contaminación atmosférica, la calidad del aire, el impacto en salud es muy complejo y tenemos primero que conocer para que luego las medidas sean lo más ajustadas y lo más eficaces posibles y para convencer a nuestros políticos de que hay que actuar, y en ese sentido, y va a ser siempre rentable, y va a ser beneficioso para todos. Bueno, ya. Hasta la siguiente intervención. Muchísimas gracias. Creo que esa orientación positiva de no lo horrible que es todo, sino lo que podemos mejorar si andamos en la dirección correcta es esencial. Es esencial y absolutamente. Julio. Bueno, pues gracias por la invitación en primer lugar, y yo también quiero seguir un poco con la línea esta optimista porque creo que, has preguntado, como decía, planteado muchas dudas, muchos temas, ¿no?, y es difícil concentrarse, pero yo querría
concentrarme en el nivel de ambición y en si es posible hacer esto o no, en la línea de lo que decía Ángeles. Pero antes, aunque seguro que Carolina ahora habla y no le quiero pisar el terreno de esto, pero creo que lo primero a tener en cuenta es que esto lo estamos haciendo para mejorar la vida de las personas. Y esto no es una iniciativa, todos los niveles de ambición que tenemos de descarbonización y de calidad del aire, simplemente, como decía Andrés, por cumplir una directiva, sino porque queremos que la ciudadanía viva mejor, porque queremos que todos vivamos mejor. Y eso, entonces, desde ese punto de vista, cualquier ambición es hasta pequeña, porque no estamos hablando de poner límites a la gente y de que las cosas cada día funcionen peor, sino estamos hablando de vivir mejor, de tener una calidad del aire mejor que nos dé una salud mejor, de tener menos problemas de morbilidad, de mortalidad. Queremos vivir en ciudades más saludables, más amigables, mejores para todos, con una mejor calidad de vida y además generar empleo, oportunidades, etcétera. Es decir, que lo que hay detrás de todo esto es un beneficio social muy importante. Y entonces creo que ese es un poco el marco que es importante rescatar desde el principio, porque cuando a veces planteamos es una ambición muy grande, pues depende. Yo creo que para conseguir mejorar la vida de todos no es una ambición grande. Bien, eso lo primero. Luego, lo segundo diría que has planteado también muchas cosas. Yo me voy a centrar en el cambio climático y la conexión con la calidad del aire, porque es un poco en lo que estoy trabajando ahora, en la misión esta de ciudades climáticamente neutras. Entonces, Europa ha decidido, como has dicho, alcanzar la neutralidad climática en 2050 como su estrategia de continente, ¿no? Y yo creo que eso es muy ambicioso, pero, como decía antes, muy necesario. Y para lanzar esa ambición de forma más concreta, pues se ha planteado que haya 100 ciudades climáticamente neutras antes de 2030. Y eso, pues es difícil. A nadie se nos escapa que conseguir que una ciudad como Madrid, ya que estamos aquí, de 3,5 millones de habitantes, sea climáticamente neutra, que quiere decir que no haya emisiones de lo que se llama alcance 1 y 2, es decir, las emisiones directas de las calefacciones, los coches, las actividades que pueda haber en la ciudad, ni tampoco haya emisiones de la generación eléctrica que luego consumimos, pues eso es muy complicado, ¿no? Pero creo que es posible, que es el mensaje que yo quería transmitir, porque creo que primero la tecnología existe y hemos visto ahora ejemplos para hacer esto. La tecnología existe, no es un problema tecnológico, en mi opinión, sino más bien es un problema, casi yo diría, social, socioeconómico. Entonces, yo quería trasladar dos barreras principales, que es un poco donde para mí hay que poner el foco ahora mismo. No quiero decir con que la tecnología exista, que no haya que mejorar y que además pues se han planteado antes soluciones nuevas y el problema quizá es la escala, cómo conseguir hacer eso de una forma tan masiva, a la velocidad y al tamaño, a la escala que es necesaria. Pero bueno, yo creo que en general la tecnología existe y todas las previsiones son que de aquí a 2030 esté disponible. Pero para mí el problema son fundamentalmente dos. Es un problema económico, financiero y es un problema de formas de trabajar. Entonces, financiero, ¿por qué? Porque para conseguir que una ciudad sea cero emisiones en 2030, las inversiones hay que hacerlas ya, ahora, de aquí a 2030, en 8 años, en 7 años. Hay que invertir mucho dinero. La estimación de la emisión es que la inversión sea del orden de 10.000 euros por habitante. Es decir, una ciudad como Madrid necesitaría invertir 35.000 millones de euros adicionales. Y eso hay que invertirlo ya. Y es un problema económico-financiero porque, aunque los números salen, los beneficios son mayores que las inversiones, los ahorros energéticos y, por tanto, los ahorros económicos y los cobeneficios sociales de generación de empleo, mejora de la calidad del aire y, por tanto, beneficios en salud, etcétera, todos esos suman con creces mucho más que las inversiones, pero el problema es que los costes hay que hacerlos ahora y los beneficios vienen en el medio y largo plazo. Los beneficios son hasta 2050. Tú, si rehabilitas tu vivienda, pues tienes que gastarte el dinero ahora y los ahorros energéticos y tus mejoras en el confort y tu aumento del precio de la vivienda no los vas a sentir ahora mismo. Los vas a sentir en los próximos 20 o 30 años porque los ahorros energéticos te van a durar 30 años y porque si vendes tu casa será dentro de 20 años y es cuando habrás podido venderla a un precio más alto gracias a esa rehabilitación, ¿no? Entonces,
Ese es un problema económico y en ese sentido yo creo que lo que tenemos que pensar, y desde esta escuela pues creo que puede jugar un papel importante, es nuevos modelos de negocio y nuevos instrumentos financieros para poder hacer esto, ¿no? Y bueno, no quiero entrar en muchos detalles porque si no me enrollo demasiado. Entonces, el primer problema es económico, en mi opinión. Pero el segundo, y quizá el más importante, es un problema casi de mentalidad y de forma de trabajar. A mí me gusta mucho la frase de un profesor de Harvard que dice que tenemos que dejar de utilizar las gafas de la escasez a ponernos las gafas de la abundancia. En el sentido de que en todas las escuelas de negocios, universidades y en todos los ámbitos se habla de hacer las cosas teniendo en cuenta que hay pocos recursos y tenemos que competir por los recursos y tenemos que hacer las cosas, montar un sistema de competencia. Y yo creo que la realidad es que ahora mismo hay muchísimas iniciativas tecnológicas, de investigación y muchísimos recursos económicos y muchísimas posibilidades, que el problema es que están fragmentadas y desconectadas. Decía Ángeles, por ejemplo, pues en un sitio, en una ciudad como Madrid, pues hay, por ejemplo, un montón de equipamientos municipales, colegios, centros de salud, polideportivos, que se pueden utilizar de una manera mucho más cercana a la ciudadanía y para conseguir, como decía ella, intervenir quirúrgicamente y demostrar que la ciudad se puede vivir de otra manera, por ejemplo. Y eso está ahí, no hay que hacerlo, ya está. Y ahora mismo hay fondos Next Gen y fondos de todo tipo, públicos y privados, que están deseando invertirse en las ciudades. Y de hecho lo que no hay es capacidad para gestionar eso. Los que saben del ámbito financiero dicen que hay un apetito voraz de los fondos de inversión sostenible para invertir en ciudades y no saben cómo hacerlo y dónde hacerlo. Entonces los recursos existen. El problema es que no somos capaces de conectar las cosas. Para mí el principal problema, ya me callo, es los silos, el que trabajamos en silos en todos los sitios. En el ayuntamiento están las áreas de gobierno, que es muy difícil que colaboren entre ellos. En la universidad, como decía alguien, en el mundo existen problemas y en la universidad departamentos, ¿no? Entonces, en la universidad tenemos departamentos que no trabajamos unos con otros. En los sectores abordamos la movilidad separada de la rehabilitación de edificios, separada de la renaturalización, separada de los temas energéticos, separada de la gestión de residuos. Si trabajamos todo en silos, no vamos a conseguirlo. Queremos, además, cada actor trabajar por nuestra parte aisladamente. Las universidades por una parte, el ayuntamiento por otra, las empresas por otra. Hasta que no nos juntemos todos, también como se decía desde Repsol, hasta que no hagamos este trabajo de forma colaborativa, esto no va a cambiar. Entonces, para mí el principal reto es romper todos los hilos y colaborar entre los sectores, entre los agentes e incluso entre las ciudades, que las ciudades están empezando a dejar de competir entre ellas y a colaborar como están demostrando las ciudades españolas, pero bueno, luego que no me quiero enrollar más. Muchísimas gracias, Julio. No, creo que totalmente has tocado el punto central y es que, bueno, ya lo apuntaba Ángeles, ¿no? Que la tecnología está bien, está ahí, pero no deja de ser un instrumento que tiene que estar al servicio de un cambio de paradigma de cómo hacemos las cosas, ¿no? Esto es así. Este curso, por ejemplo, discutiendo estas cosas, un estudiante me decía, ¿pero de verdad no podemos descarbonizar? Digo, hombre, pues si seguimos haciendo lo mismo, no. Pero si hacemos este tipo de cambios que realmente necesitamos, entonces por supuesto que es posible, ¿no? Pero tenemos que entender que tiene que cambiar el modo en el que hacemos negocios, el modo en que concebimos el bienestar común, etcétera, ¿no? O sea que absolutamente acertado en mi opinión. Y no sé si, Caroline, que nos quieres... tienes ya el micro. ¿Tu reacción inicial? Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo también voy a intentar seguir este hilo optimista, pero también de ponerme seria, porque llevo muchos años intentando a explicar la importancia de la calidad del aire en cuanto a la salud y tengo un poco la sensación de que aún no estamos entendiendo de todo. Entonces, todos nuestros sistemas de nuestro cuerpo, en todas las etapas de la vida, están impactados. No hay ninguna persona aquí que está exenta en un momento de su vida. Estoy hablando desde partos prematuros hasta aceleración del Alzheimer y demencia, hasta los ojos, todo. La capacidad pulmonar de los niños ahora, pero también del futuro. Vamos a ser un poco participativos, por favor, aunque aún es pronto.
¿Cuántos miles de artículos hay sobre el vínculo entre la contaminación del aire y la salud? ¿Alguna adivinanza? ¿Cuántos? Te veo preparada. Lanza, lanza. ¿Alguien más? ¿Cuántos miles? Casi 100.000. 98.000 la última vez que miré. Realmente necesitamos más evidencias de que esta situación que tenemos ahora no es algo que nos interesa. Estamos aquí para hablar de la calidad del aire de las ciudades y el cambio climático, pero también las ciudades. Y las ciudades son sistemas complejos y son de personas, ¿no? Es donde la mayoría de nuestra población actualmente vive y vivirá de cara al futuro. Entonces, no podemos olvidar en este contexto que cada vez más vamos a ser más personas viviendo más años, pero no necesariamente viviendo mejor. Podemos tener un gran porcentaje de nuestra población viviendo décadas y décadas con múltiples enfermedades crónicas. Esto tiene un coste social, económico y humano muy importante y mucho está vinculado con nuestro modelo de ciudad. De hecho, 23% de nuestra salud está determinado por el entorno físico en que vivimos. Y hoy en día las ciudades están condicionadas por el modelo urbano que tenemos, que al fondo está condicionado por el modelo de movilidad, que no está hecho para personas. La distribución de nuestro espacio público, la gran mayoría, no está otorgado a las personas, está otorgado a los vehículos, infraestructura para vehículos motorizados. Entonces, yo creo que esto al fondo es un poco lo que se trata. Y me encanta que has sacado el tema de la tecnología, porque pensando un poco si cuando fui al Congreso de Smart Cities este noviembre, o si pones, por ejemplo, en Google, futuro de la movilidad, lo que llama mucho la atención es precisamente esto, la ausencia de personas. Hay mucha tecnología, mucho metal que brilla, coches volando, trenes bullets, gemelos digitales, pero no hay personas. Entonces, esto yo creo que merece una reflexión muy importante. ¿Cuál es nuestro papel allí y cómo podemos estar activando que las personas sean un parte activo de este proceso de transformación de las ciudades a todos niveles? Las personas saben lo que son sus necesidades. También tienen percepciones, costumbres, hasta derechos que sienten. Por ejemplo, el derecho de moverse es un derecho que debe defender todo y que a lo mejor, como lo contemplamos hoy en día, está un poco para trabajar, ¿no? Porque casi tener un plaza de parking lo vivimos como un derecho en el espacio público y esto yo creo que es bastante debatible. Pero al fondo son cómo podemos estar haciendo este cambio social. Necesitamos más antropólogos, estamos hablando de silos, yo estoy totalmente de acuerdo en que sabemos mucho más qué tenemos que hacer, es decir, tenemos mucho más a manos las soluciones, sobre todo tecnológicas, y las que no tenemos inventaremos porque somos muy innovadores, pero sabemos mucho menos cómo tenemos que trabajar juntos. Yo diría que muchas de las nuevas iniciativas que están saliendo, incluso las misiones, no están logrando de momento romper estos hilos. Las misiones no están, por ejemplo, integrando clima y salud. Bien, la salud ha de ser una cosa transversal, ha de estar en todas las formaciones. ¿Cuántos de vosotros aquí en vuestra carrera profesional habían tenido un curso de salud? Podemos empezar ahí. Es un trabajo que todos somos agentes de salud. Yo creo que la pandemia evidenció bien que el sistema médico no es donde tenemos que recurrir para enfrentar los retos urbanos que tenemos. Tenemos que estar trabajando desde la prevención y desde múltiples frentes. Y, por lo tanto, todo lo que diseñamos, gestionamos, planificamos las ciudades, somos agentes de salud pública. Pero no tenemos las maneras de trabajar, aún no tenemos las destrezas dados como tenemos que darlo. Incluso los médicos, ¿no? Para dar una anécdota, estuve en un acto en Barcelona con unos vecinos y una mujer con 63 años nos dijo que había ido al médico por problemas de respirar. Y su médico ha dicho, mira, usted señora ha desarrollado asma debido a la contaminación, está expuesta aquí en Barcelona. Lo que usted tiene que hacer es irse a vivir fuera de Barcelona. Los médicos tampoco están en porque tampoco han sido formados.
de todo este conjunto de complejidad del impacto del entorno. Realmente, ¿esto puede ser la receta médica? Que para vivir bien, vivir sano, hemos de salir de Barcelona a Madrid y vivir en otro sitio. Yo creo que no es necesariamente nuestro objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, están surgiendo nuevas maneras de trabajar, como la ciencia ciudadana, que permite incorporar la visión de los ciudadanos de tener más puntos de medición, porque, por ejemplo, hablando de calidad del aire, uno de los riesgos que tenemos es que los sensores son pocos y están distribuidos de una manera que yo creo que no reflejan la complejidad y la diversidad de las exposiciones en las ciudades. Muchos están puestos en fondos urbanos, que está bien, pero realmente no refleja lo que está pasando en un cole donde nuestros jóvenes están estudiando y la contaminación afecta su capacidad de aprender y estar bien. No está dado de hospitales o residencias de personas mayores. Entonces, hay muchos frentes. Yo creo que involucrando a la ciudadanía, yo creo que es fundamental y tenemos muchas oportunidades. Y también para tocar un tema un poco de los costes, estoy totalmente de acuerdo también que tenemos que dejar de hablar de costes, que nuestros modelos de ojos de cálculo evidentemente no están bien hechos, porque siempre salen poner más plazas de parking o poner más carreteras. Y esto yo creo que al final es porque los criterios que estamos introduciendo no reflejan esta complejidad y todas las externalidades o co-beneficios que deben tener. ¿Alguien sabe cuánto cuesta la contaminación del aire en Madrid cada año por persona? ¿Nadie se atreve? ¿Más o menos? Casi 1.000 euros por persona cada año. Esto es un dinero, ¿no?, que podemos aprovechar para hacer muchas cosas. A nivel europeo estamos hablando de 853.000 millones al año de lo que nos cuesta la contaminación del aire en costes sanitarios, sociales, en agricultura y todo. Esto es dinerazo, cada año, 1.000 millones. Entonces, podemos estar haciendo nuestros cálculos un poco de manera diferente. Y también yo creo que podemos hablar de innovación, pero pensar un poco en el sentido más amplio. ¿Cuál, por ejemplo, es uno de nuestros mejores aliados en cuanto a innovación que podemos tener para combatir muchos de los retos urbanos que tenemos hoy en día, incluyendo la contaminación del aire? ¿Alguien? Suspendidos todos, ¿eh? El árbol. Vaya innovación. Haciéndolo bien. Con el árbol solucionamos parte de la contaminación del aire por su capacidad de actuar como barrera, pero también de absorber, porque en poner árboles tenemos que readjudicar nuestro espacio público a otros usos. Y esto quiere decir a lo mejor menos coches. Nos protege algo del calor porque nos da sombra. Absorbe también el ruido, la contaminación acústica. No hablamos suficiente, pero está ahí con la contaminación del aire como un problema súper importante. También nos ayuda a sentir mejor, menos estrés, nos aporta muchos beneficios. Yo creo que mucha de la gente en las ciudades hoy en día también entendemos que la salud mental es todo un reto que tenemos. Entonces, cuando hablamos de innovación, no dejamos de entender que tenemos muchas de las soluciones a mano ya. Y repito, los que no tenemos seremos capaces de crear, seguramente. Pero más bien es esto, ¿cómo podemos crear este consenso conjunto del modelo de la ciudad que tenemos, progresar a las personas y conjuntamente, por lo tanto, a nuestro entorno, nuestro planeta, porque si el planeta no está bien, nosotros tampoco, y poner las estrategias que nos ayudan. Y eso, poner la salud en todas partes, como una palanca, una manera de crear esta visión y darnos, por ejemplo, indicadores de medir hasta dónde llegamos y qué nos falta. Gracias. Gracias a ti. Como veis, nos ha devuelto un montón de preguntas. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en este planteamiento de que la ciudad no tiene que ser el problema, ¿no? Tiene que ser parte de la solución. Y en el fondo, ese enfoque de que no hace falta poner más años a nuestras vidas, sino más vida a nuestros años, ¿no? Y eso creo que está muy bien. Y esta cuestión de la colaboración, bueno, pues que sepas que sí que desde el ámbito de la ingeniería yo creo que estamos cogiendo el guante, ¿no? Entonces hay algunas iniciativas muy interesantes como la de Elisa,
en las que estamos intentando contribuir o poner al servicio ya desde la etapa de formación de nuestros ingenieros para contribuir a problemas como la salud urbana. O sea, que en ese sentido seguro que nos encontraremos. Pues muchísimas gracias. Si os parece, vamos a hacer una segunda ronda con ya preguntas un poquito más dirigidas para ver si podemos hacer una composición de cómo podemos conseguir esto, ¿no? O sea, ¿qué realmente podemos aportar desde cada uno de los ámbitos que aquí representamos para lograr estas soluciones y para alcanzar realmente estos objetivos que vemos que merecen la pena, sin ninguna duda? Entonces, Andrés, desde el punto de vista de la comunidad científica, has comentado antes que hacen falta métricas nuevas, como por ejemplo que tenemos que mirar las partículas ultrafinas, cosas por el estilo. ¿Cómo ves tú, o sea, dónde está nuestro rol como científicos? ¿Cómo podemos ayudar a la administración? ¿Cómo podemos ayudar al desarrollo tecnológico? Mira, primero, antes de empezar con este tema, me gustaría comentar alguna cosa sobre antes. Yo no soy tan optimista como Ángeles y Julio, ¿vale? Porque si desde que está la directiva IJA en Madrid se han cumplido los valores límites de NOx el año pasado, hemos tardado un poco. Y yo creo que hay muchísimas cosas que hacer. Y entonces, si no lo hemos cumplido aquí, en otros, por otro lado, soy positivo, soy optimista. Hay sitios donde sí que se han conseguido alcanzar antes. Entonces, lo que pasa es que a lo mejor no hemos tomado las medidas que teníamos que tomar. Tecnológicamente no soy un experto, o sea, probablemente hemos avanzado mucho en la tecnología, pero lo que está claro es que hay medidas no tecnológicas que tenemos que tomar. Y en una ciudad, al menos en una ciudad, en Barcelona puede ser un poco más complejo porque tenemos el puerto, pero en una ciudad sobre todo los problemas son de combustión por tráfico y también las calefacciones, ¿no? Entonces lo que hay que atacar es el tráfico y lo que hay que tomar son medidas no tecnológicas. Entonces es un problema económico, pero también es un problema social. O sea, tenemos que decir a la gente que la gente tenga muy claro que hay que cambiar este modelo de movilidad. Y tenemos que ponérselo fácil a la gente también. O sea, no le podemos decir deja el coche en casa, sino tenemos que hacer una política no a nivel de ciudad, sino a nivel metropolitano, porque estamos diciendo vete fuera de la ciudad porque así no estarás expuesto a la contaminación. Pero claro, esa gente luego tiene que venir a trabajar a la ciudad. Entonces, están incrementando el tráfico y están incrementando la exposición de la gente que se ha quedado a vivir en la ciudad. Entonces, tenemos que hacer medidas a escala metropolitana y tenemos que reducir el número de coches y los coches que haya tienen que ser menos contaminantes. Entonces, ¿cuáles son los retos? ¿Qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista científico? Lo primero que tenemos que hacer es aportar conocimiento sobre cuáles son los contaminantes que se emiten, cuáles son sus fuentes. Tenemos que saber si hay partículas en el aire, que es un contaminante muy complejo, que se puede emitir por muchas fuentes diferentes, tenemos que saber cuáles son las fuentes que están contribuyendo allí. Y es necesario estudiar sobre eso. Igual que el ozono. El ozono, que es un contaminante, es al revés. El ozono, producimos los precursores en las ciudades y el ozono se forma durante ese transporte y impacta en las zonas rurales, ¿no? O sea, que eso también es un problema importante. Tenemos que ver cuáles son las fuentes, cuáles son los niveles y cómo podemos reducir. Y tenemos que ver también cuáles son los contaminantes que tienen más efecto en la salud, no lo sabemos. O sea, las partículas se pueden emitir por resuspensión del suelo, de las partículas que hay en el suelo, por materiales de construcción, por material mineral de los suelos, por aerosol marino, combustiones de centrales térmicas, emisiones industriales, emisiones directas de coches, pero también emisiones no directas de coches. Desgaste de ruedas, desgaste de frenos, resuspensión de todo el material que está depositado allí. Esto, por ejemplo, esta fuente, la contribución de non-exhaust, no la vamos a solucionar cambiando los coches de combustión por coches eléctricos, sino que probablemente incluso incrementemos la contribución de esta fuente de non-exhaust, de no emisión. Y ahora lo que estamos viendo es eso, a lo mejor los coches, cada vez la combustión es más eficiente. Es más eficiente, entonces cada vez ya no vemos las partículas negras de los tubos de escape, ¿no? Que se veían hace unos cuantos años. Pero ahora no vemos las partículas, existen, pero son mucho más pequeñas. Si son mucho más pequeñas, quiere decir que pueden penetrar más en el sistema respiratorio. Entonces es importante que no midamos solo la masa, porque el parámetro masa es un parámetro que tiene muy poco sentido científico, sino que contemos las partículas ultrafinas. Y veamos si estas partículas ultrafinas son solubles o son sólidas. Si son solubles, el organismo las puede eliminar, pero si son sólidas, pueden translocar y pueden ir directamente a diferentes componentes, ¿no? A diferentes órganos. Tenemos que medir también el black carbon,
que es un componente que es la emisión directa, es la fracción no quemada, pero que puede ir asociado a otros compuestos orgánicos. Y ahí hay pues muchísimo trabajo que hacer, muchísimas cosas que hacer, y ahí es lo que podemos aportar. Y entonces, si tenemos claro cuáles son los componentes que tienen más efecto en la salud, en colaboración con estudios epidemiológicos, podemos atacar a las fuentes y disminuir los niveles. Absolutamente. Es que realmente, aunque uno tenga voluntad muchas veces las administraciones a veces tienen, alguna vez pasa que tienen voluntad real de mejorar la calidad del aire, es muy complicado, porque muchas veces te vas a ver con un problema de que haciendo cierta estrategia puedes estar perjudicando otra, o bueno, en fin, o que tenga efectos sinérgicos. Realmente es que es muy complicado, y ahí yo creo que sí que nos necesitan. Nosotros transmitimos el mensaje y ahora las administraciones no sé qué pueden hacer, especialmente desde el punto de vista de una administración local. Bueno, yo no pretendía ser muy optimista, pero sí que necesitamos algún mensaje positivo para seguir, ¿no? Ya comentaba que la legislación que estamos cumpliendo ahora es de los 90, luego recopilada en la de 2008, o sea que nos ha costado mucho, y por eso ahora, viendo el horizonte 2030, tenemos que hacer mucho en menos tiempo, pero hemos aprendido también mucho, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer las administraciones? Es curioso porque a veces cuando se incumple la legislación europea y se incumple en una ciudad, digamos que el procedimiento de infracción formal va llegando de administración a administración y acaba efectivamente solo en el ayuntamiento, se siente solo muchas veces. Y claro, no puede solo una administración local abordar un problema tan complejo. Puede hacer muchas cosas, pero no solos. Aquí hay, y si queremos cumplir los objetivos que establece la nueva directiva, primero necesitamos también que la Unión Europea, que la Comisión Europea tome medidas en los sectores. Toda la normativa y la regulación de emisiones en sectores es importante. Las políticas europeas de cambio climático, que en muchos casos ahora parece que ya nos hemos dado cuenta que estamos con el mismo problema, ¿no? Con dos caras de una moneda, de la misma moneda, pero durante años la política a veces ha fomentado, ¿no? Como lo ha comentado antes Andrés, determinadas acciones que han tenido un efecto clarísimo y adverso sobre la calidad del aire, ¿no? Entonces eso parece que hemos dado un pasito más y que ya se ven las cosas más en global. Pero hace falta también normas nacionales, hay que hacer muchas cosas. Tenemos una administración autonómica, es decir, que no son las ciudades solas, hay muchas, en el caso de una ciudad como Madrid, que tenemos infraestructuras estatales, regionales. No podemos solos el ayuntamiento. Y hay una cosa básica en las ciudades que es lo que es el área metropolitana, que en el caso de Madrid hace años existía un área metropolitana pintada, ahora todos lo tenemos en la cabeza, pero no tiene ninguna forma, digamos, administrativa. Es fundamental, si estamos hablando de que la principal fuente de contaminación en Madrid es el tráfico, ¿no? El tráfico de vehículos motorizados, la movilidad metropolitana, lo que es la movilidad laboral. Hemos visto la reducción de tráfico por el teletrabajo que ha quedado después de la pandemia. O sea, hay medidas que se pueden hacer, pero hay muchas medidas que no se pueden hacer solo en un municipio. Pero no quiere decir que no hagamos nada, no estoy tirando balones fuera como critico a otras administraciones. Podemos hacer mucho, pero además, una de las cosas que se ha dicho aquí ya es básica, tenemos que trabajar de otra manera. Efectivamente, tenemos barreras administrativas en nuestro propio, ¿no?, organismo, que a veces no sabemos lo que hacemos en el departamento de al lado. En el caso de Madrid, Medio Ambiente y Movilidad están unidos, en otras administraciones no. Entonces, Medio Ambiente hace un plan maravilloso, ambicioso, y quien lo tiene que aplicar no tiene ninguna intención, ni además a lo mejor hasta se ha contado casi con él. Es decir, ahí tenemos muchas barreras y no podemos seguir poniendo documentos maravillosos de planes que luego no se cumplen. Y hay que hacer esa evaluación de los planes y además tenemos que cambiar la forma de trabajar y eso es muy difícil. Yo creo que en todos los sectores, pero en la administración pues es muchísimo. Es muy, muy, muy difícil. Y tenemos que ir por ahí. Y además hablamos de tecnología, hablamos de organismos de investigación que son básicos. ¿Cómo implicamos a los ciudadanos? O sea, los ciudadanos para tener éxito en estas políticas tienen que estar de nuestro lado. Y yo creo que están, porque no podemos vender mejor producto, que es una mejora de la salud, ¿no?, y del bienestar. Y entonces, si solo les decimos que les vamos a prohibir la movilidad, no los tenemos aliados, claro, no lo son. Pero efectivamente no podemos solo prohibir, hay que mejorar el transporte público, hay que cambiar hábitos, hay muchas medidas que tienen que ir, no es una medida, siempre lo hablamos, son muchas medidas. Las zonas de bajas emisiones, ¿solo ellas? No, es una medida más. O sea, hay muchas medidas que tenemos que hacer. Y los ciudadanos, desde luego, tienen que estar de nuestra parte. Me parece muy interesante todas las iniciativas que hay sobre ciencia ciudadana, igual, con la comunidad escolar. Es importantísimo seguir
trabajar más con ellos, pero también no solamente que midan, sino también que formen parte de esa decisión, ¿no? Que la comunidad educativa, que sea como herramienta educativa, ¿no? Entonces, en el Departamento de Educación Ambiental estamos intentando conjugar calidad del aire, cambio climático, o sea, todo es efectos en salud, es confort térmico, lo que está pasando ahora mismo con los colegios, con las altas temperaturas. No se trata solo de climatizar y gastar, no. Hay que hacer muchas cosas. Hay patios en Madrid que son muy mejorables. Entonces, hay muchas cosas que creo que sí podemos hacer las administraciones locales y que deberíamos hacerlas y que sí van a tener un efecto porque se va a reducir, se va a mejorar la calidad de vida de esas personas y se va a reducir la exposición, que es un término del que todos hablamos siempre, la legislación habla y muchas veces es muy difícil determinar cuál es la población expuesta, ¿no? Y cómo se puede actuar. Es decir, que hay muchas barreras, pero yo creo que también tenemos que intentar, por supuesto, superarlas y seguir trabajando y no quedarnos paralizados por el pánico, que a veces pasa. Absolutamente. Además, quizá la administración local pues es ese nexo más cercano, claro, en Madrid a lo mejor es difícil verlo, pero es un nexo más cercano con el ciudadano y yo creo que es más fácil, entre comillas, pues buscar esa colaboración, ¿no? No solamente tenemos que mejorar nuestros recursos y nuestra coordinación, porque efectivamente esto es una cuestión paradigmática y es que tradicionalmente cuando se hace un plan de calidad del aire el responsable es medio ambiente y luego no tiene ninguna capacidad sobre él, porque depende de movilidad, depende de Hacienda, depende de un montón de departamentos que son ajenos. Entonces, como no esté pilotado desde arriba, es prácticamente nace condenado al fracaso. Pero luego además es que tenemos que conciliarlo con otras políticas que están en el ámbito del clima y que tienen en principio horizontes temporales distintos y puedan tener un foco distinto. Entonces, no sé, Julio, ¿cómo ves tú qué sería más interesante o qué medidas nos permiten maximizar los posibles cobeneficios o cómo podemos conciliar los dos problemas? Muy bien, gracias. Lo único que antes quiero, ahora te respondo, pero antes quiero también hacer una reflexión, como ha hecho Andrés, a los comentarios anteriores, pero me está pareciendo súper interesante no sé qué pensaréis desde el otro lado, pero yo aparte de aprender mucho, creo que estamos reflexionando de cosas muy importantes. Y yo quería traer un poco el tema ese de los 98.000 artículos, que me parece muy paradigmático, pero ¿qué es lo que nos pasa? Que hay 98.000 artículos como que están pululando por ahí, pero eso no se conecta con la realidad y la toma de decisiones. O sea, los científicos, en general, vivimos paralelos a la aplicación real después. Entonces, yo creo que el problema es que trabajamos desde nuestra torre de marfil respondiendo a los retos que creemos que es importante, pero no trabajamos con la gente que tiene luego que implementarlo. ¿Cuántos de esos 98.000 artículos están coescritos o han participado decisores? Gente de la administración local, de empresas. ¿Cuántos se han hecho realmente en colaboración con los otros ámbitos que no son científicos? Y hasta que no trabajemos juntos, es que podemos escribir 100.000 más que no vamos a tener impacto. Y entonces mi llamamiento aquí a qué podemos hacer es quién está dispuesto a financiar ese tipo de trabajos. Porque ¿dónde vienen los recursos? Seguimos financiando proyectos de I+D+I, donde están los científicos por un lado, los tecnólogos por otros, y no incorporamos a todos los agentes, a las empresas, a las administraciones locales y a la ciudadanía en esos propios espacios de reflexión, de investigación y de acción. Entonces, y no es fácil, pero todo el mundo hablamos de colaborar, aquí no ha parado de salir, pero ¿quién pone dinero para colaborar? Realmente. Entonces, bueno, incluso reflexión para Repsol y para otros que quieran financiar este tipo de colaboraciones. Pero bueno, aparte de la publicidad, ahora respondiendo a tu pregunta en serio, a ver, yo creo que voy a intentar volver al optimismo también. Esto es tan complejo, o sea, a veces hasta nos abruma, ¿no? Decía Ángeles también, tenemos a paralizarnos, ¿no? Porque es tan difícil, es tan sistémico todo, necesitamos hacer tantas cosas a la vez que dices, pero es que casi hasta por dónde empiezo, ¿no? Entonces, a mí me ha venido a la cabeza un caso de estos de las escuelas de negocios, de una empresa, que no voy a decir que cogió una cosa como leitmotiv, que era 0 accidentes. Y gracias a ese objetivo, que era conseguir que no hubiera accidentes en la empresa, acabaron transformando la compañía entera. La forma de producir, la organización interna, todo. Y ahora es una de las compañías que mejor funcionan en el mundo gracias a haberse puesto ese objetivo de 0 accidentes. A veces
necesitamos una cosa tractora de una transformación mucho más profunda. Y yo creo que el net cero, el cero emisiones de cambio climático, es exactamente eso, es una excusa. Sabemos que no todo puede ser net cero y que no nos podemos centrar en la descarbonización y menos con una visión tecnocéntrica, que ya hemos dicho, y tecno-optimista, etcétera. Pero ese puede ser la palanca de transformación de muchas cosas, porque si vemos lo que hace falta cambiar para ser net cero, al final son 5 cosas. Generación eléctrica renovable. Eso tiene un montón de cobeneficios, de calidad del aire en el entorno, pero cobeneficios económicos, generación de empleo si se hace bien, incluso fiscales que pueden revertir en las regiones. El problema es hacerlo mal, que en algunos casos se está haciendo, pero eso tiene cobeneficios claramente, y en calidad del aire también. Transporte. Cero emisiones en el transporte tiene cobeneficios, y en calidad del aire, es verdad la resuspensión, las emisiones que no son del tubo de escape, pero en general, si fueran cero emisiones, vamos, sería drástica la reducción. Salvo con perdón, a lo mejor algunos combustibles que por mucho que sean cero emisiones, siguen generando problemas de calidad del aire, y entonces eso habría que pensar. Pero movilidad, cobeneficios, y en salud y tal, ya los estamos hablando. Tercer ámbito, viviendas, que lo habéis dicho. Cero emisiones en viviendas, beneficios en calidad del aire directos, porque es una fuente, depende de las ciudades, del 20, 30, 40% de las emisiones. Por tanto, beneficios. Renaturalización, pues ya lo ha comentado Caroline, si renaturalizamos las ciudades, cobeneficios de todo tipo si lo hacemos bien. Y lo quinto, economía circular, ¿no? Gestión de los residuos de forma circular, y eso pues también tiene unos impactos económicos, sociales, etcétera. Entonces, si esos 5, que al final son, incluso si queréis 4, porque a lo mejor la economía circular es hasta más pequeña en las ciudades en general, si te metes en esos, son 4 sectores. Si te centras en descarbonizar o hacer net cero esos 4 sectores, has cambiado la ciudad radicalmente. Entonces, yo creo que tenemos que coger esa bandera, esa palanca, que aunque no sea perfecta y aunque haya que meterle muchas pues flecos, ¿no? o trabajarlo bien, pues creo que nos puede ayudar a realmente transformar las ciudades. Y ya luego, ya última reflexión, como también preguntabais, ¿cómo? ¿No? ¿Y cómo lo podemos hacer? Porque claro, dices, vale, pongo una palanca, pero ahora ¿cómo hago esto? Pues de verdad, o sea, yo es que creo que lo que tenemos que hacer es colaborar todos los actores y trabajar conjuntamente en todos los sectores. Y os voy a poner un ejemplo. En la misión esta de ciudades se han elegido 112 ciudades y hay 7 españolas. Las 7 son las 5 más grandes, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza, y luego Vitoria-Gasteiz y Valladolid. Entonces están empezando a ver cómo pueden ser net cero, tienen unos planes de acción, unos planes de inversión, etcétera, muy bien. Y están trabajando en estos 4 ámbitos que os he dicho, 5 fundamentalmente. Pero claro, se dan cuenta que es muy difícil hacer esto. Entonces, por ejemplo, la rehabilitación de viviendas, que es lo que hay que hacer para ser net cero en la edificación en unas ciudades que ya están construidas y que sí hay que pensar en los nuevos desarrollos urbanísticos y hacerlos net cero, pero eso es, en términos de porcentaje de emisiones, lo menos importante. Lo más importante es el parque edificado, ¿no? Entonces hay que rehabilitar el parque edificado. Hay una oportunidad de colaborar realmente. ¿Y qué están haciendo estas 7 ciudades? Han dicho, no lo que ha dicho antes Ángeles, yo sola no puedo. Entonces están juntando las 7 ciudades y están planteando un plan de rehabilitación masiva de 1 millón de viviendas entre las 7 ciudades. Y lo están haciendo desarrollando todo juntas, metodologías de diagnóstico comunes de las 7 ciudades, estrategias de intervención conjuntas. Han analizado las barreras regulatorias, pues juntas van a ir al Ministerio a intentar cambiar la regulación necesaria. Están desarrollando pliegos de condiciones para las contrataciones juntos, porque les pasa muchas veces que el interventor dice, no, ¿qué estás diciendo? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo vas a hacer esto? Pues si lo hacen las 7 juntos, ya los interventores no ponen pegas a las nuevas formas de hacer las cosas. Están juntas desarrollando nuevos instrumentos financieros, para que puedan rehabilitarse no solo los ricos o los barrios más desarrollados, sino también colectivos más vulnerables con un sistemas más de 100% subvención o incluso, como hacen en Italia, 110% de subvención.
Los barrios más intermedios con una mezcla donde el ayuntamiento está buscando garantías económicas para que se pueda invertir y haya una mezcla de público-privado para que eso funcione en colectivos más de clase media. Y lo están haciendo juntos. Y juntos tienen escala para traer la financiación, tienen escala para que las empresas constructoras se metan ahí para hacer realmente 1 millón de viviendas, etcétera. Entonces, al final, eso es un ejemplo real de colaboración. Y ahí, en eso, es donde esa rehabilitación de barrios no se puede hacer desde arriba, ni desde el ayuntamiento, ni desde... Ahí es donde la ciudadanía puede decir cómo quiere rehabilitar sus viviendas, cómo quiere que sea su barrio. Y no es participación ciudadana de votar en una cosa puntual o en las elecciones dentro de 2 semanas. Es meterte en tu vida y decir cómo quiero yo que sea mi barrio y lo voy a trabajar con el ayuntamiento. Y las empresas llegan, y está Repsol y las grandes constructoras trabajando aquí, cómo las empresas entran y entran desde el principio, no al final para hacer la obra, sino cómo en el diseño también trabajan las empresas. Y las empresas de todo tipo, financieras, de construcción, energéticas, etcétera. Y la sociedad civil, no solo la ciudadanía, sino las organizaciones sociales, ONGs, asociaciones de barrio, los administradores de fincas. Porque claro, al final esto se tiene que aprobar en las comunidades de vecinos y esa es una de las principales barreras, pues los administradores de fincas están ahí. Entonces hay que, sobre ejemplos concretos, colaborar y ponerse realmente a sentarse juntos. Y eso es muy, muy, muy difícil porque empiezan a empezar a tener los conflictos de intereses, de visiones, etcétera, pero eso es lo que yo creo que hay que financiar. Espacios donde realmente, en torno a retos concretos, empiezan a colaborar y este es un ejemplo que creo que es muy esperanzador porque lo están haciendo de verdad 7 ciudades españolas y además, si miráis los signos políticos, esto no es ideológico. Están en esas 7 ciudades casi todo el espectro político español. Mil gracias, Julio. Es realmente una visión muy ilustrativa y yo creo que ha señalado perfectamente lo que son las palancas y bueno, no para de haber alusiones finalmente a la población, ¿no? Que son tradicionalmente han sido considerados como los receptores de todas estas políticas en el sentido de que son los que se van a beneficiar o se van a perjudicar por sus modificaciones de hábitos, pero yo creo que ese rol vemos que ha evolucionado, ¿no? Y entonces ahora también es la ciudadanía que considerarla como un agente de cambio, ¿no, Carol? Sí. Bueno, primero quiero volver a tocar el tema de la emisión cero y el coche eléctrico. Yo creo que el concepto de emisión cero es un poco un mal nombre porque entiendo que estamos hablando de cero emisiones desde el tubo de escape y como ha dicho Andrés, es muy importante entender que las emisiones pueden venir de muchos otros frentes y estos otros fuentes, como los frenos, los neumáticos, generan partículas que son mucho más pequeñas y de momento las evidencias que tenemos indican que son mucho más peligrosas, precisamente por esta capacidad de infiltrar a todos nuestros sistemas y los están encontrando en autopsias en el material cerebral, en los huesos y todo esto. Entonces, por favor, que tengamos cuidado con esto y entender que desde un punto de vista de salud pública, precisamente por alguna mejoría en calidad del aire, sí, alguna mejoría en ruido, pero por la falta de poder realmente cambiar lo que es el calor, la falta de actividad física, la falta de naturaleza y otros aspectos, esta solución queda súper corto en cuanto a salud pública. Entonces, de ir un poco con precaución. Yo creo que, al fondo, esta discusión de participación es muy interesante y estoy a favor, pero también corremos un poco de riesgo, yo creo, de lo que también se ve en la medicina, de sobrecargar al individuo de responsabilidad. Está bien que el ciudadano participa, está bien que tiene una palabra y tiene una capacidad de incidir en lo que son sus factores en su entorno y sus estilos de vida. Pero no puede ser únicamente su responsabilidad llegar a todo, porque si fuese así, no necesitaremos al gobierno. Es decir, los bienes comunes, el aire, el espacio público, es responsabilidad de cada uno como miembro de una sociedad, pero al final la competencia y responsabilidad de gestionar y asegurar la calidad de este bien común pertenece a las administraciones. Entonces, en cuanto a salud pública, por ejemplo, nosotros sabemos que hemos de educar, hemos de exigir cambios en el comportamiento humano, pero para ser sostenible y realmente eficaz, tenemos que facilitar entornos que hagan que estos cambios sean lo más fáciles y casi automáticos posibles. No es muy justo pedir a una persona comer sano
o coger transporte sostenible si no lo tienen en su entorno, o si es inseguro, o les cuesta doble de tiempo. Entonces, yo creo que aquí la participación y que los ciudadanos estén siempre y cuando no olvidamos de que una competencia muy importante depende de los actores locales y también nacionales de facilitar estos entornos para que nosotros podamos tomar estas decisiones y vivir un estilo de vida diferente. Porque también los seres humanos somos complejos, somos contradictorios y a veces sabemos y creemos cosas que luego a la hora de actuar no lo hacemos, ¿no? El fumar yo creo que es un ejemplo muy evidente de esto. La mayoría de la gente hoy en día entiende que fumar es un riesgo importante para la salud hasta que lo creen, pero siguen fumando. Entonces, no podemos siempre depender por tener información o incluso cierta opinión que la gente va a actuar, porque estamos hablando de complejidad ahí. Entonces, yo creo que efectivamente el ciudadano tiene que estar más involucrado, pero siempre y cuando la responsabilidad está bien compartida. Y entendemos que no puede ser el individuo responsable de todo. En cuanto al papel de la academia, yo creo que es cierto que la academia ha estado demasiado desconectada de las administraciones y otros agentes. Y esto yo creo que está cambiando y es muy positivo. Bueno, Susana, he regalado demasiado el cómic, pero no sé si tienes ahí para mostrar. Para dar un ejemplo de este cambio que estamos intentando hacer desde el mundo académico es precisamente, precisamente llevar a la evidencia en formatos diferentes. Entonces, nosotros, de hecho, hemos intentado resumir no todos los 98.000, pero algunas de las evidencias científicas en un cómic que está disponible online, también en 3 idiomas para que llegue a diferentes formatos. Pero también aquí no voy a dejar sin comentar que también el sector privado, vamos a meter un poco de responsabilidad también. Es decir, si bien desde la academia no estamos suficientemente conectados con las administraciones, nunca me ha llamado una empresa privada para estos temas. Yo soy experta en salud pública, en salud urbana, en movilidad, y ninguna vez me ha venido ninguna empresa privada para decir cómo podemos colaborar juntos para buscar soluciones que beneficien a la salud. ¿Cómo puede ser que mi solución no sea también lo más saludable posible? Es cierto que el territorio o terreno de los académicos no es igual de las empresas privadas. ¿Quién tiene acceso a los políticos y administraciones? Las empresas privadas tienen mucho más acceso y capacidad que las entidades académicas. Entonces, yo creo que cada uno tenemos nuestro papel, pero todos los sectores tenemos que trabajar juntos y de manera diferentes. Y todos tenemos que partir de esta visión consensuada, ¿no? Y tenemos ejemplos de esto. Barcelona, en el momento de los Juegos Olímpicos, fue capaz de hacer una transformación radical de su ciudad y el modelo, porque todos consensuaron, todos los diferentes sectores, y lo lograron. Bien, este modelo hoy en día tiene mejores ventajas y desventajas y hace falta otro modelo, pero yo creo que sí es capaz, pero es un trabajo entre todo. Y bueno, yo creo que con esto he hablado mucho. Sí, ha quedado bastante claro que, desde luego, para abordar un problema tan complejo como este necesitamos involucrarnos absolutamente todos, el ciudadano, las administraciones, las empresas. Coincido en que son súper importantes su papel, tienen una grandísima capacidad para orientar este cambio y entre todos yo creo que bueno, pues es posible. Me hubiese gustado dejar unos minutos para preguntas, pero ya nos hemos pasado, de hecho, o sea que me temo que tendremos que prescindir de ellas porque vamos ya un poquito tarde con la agenda. Entonces, simplemente pues agradeceros infinitamente vuestra participación, vuestra ayuda y un aplauso. Muchísimas gracias por un diálogo tan enriquecedor, con tantos puntos de vista tan diferentes. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Y bueno, estamos en la universidad y si hay algo en lo que pasa en la universidad es que tenemos mucha gente joven y vamos a ir ahora con la mesa joven. Pasa una cosa, los estudiantes son siempre igual de jóvenes, los que estamos aquí somos cada una vez más mayores, pero ellos son los que nos mantienen vivos. Entonces vamos a dar paso a esta mesa redonda titulada Universidad Joven, motor científico hacia la sostenibilidad. Muchas gracias. Y la persona que va a moderar la mesa es nuestro querido profesor Javier Pérez, gran colaborador de la cátedra y gran amigo. Muchísimas gracias, Javier.
¿verdad? Bueno, muchas gracias por la presentación, Óscar. Gracias por incluirme en la mesa de los jóvenes. Me siento orgulloso y halagado, pese a mi falta de pelo. Pero bueno, pues nada, pasamos a esta mesa redonda en la que vamos a dar voz a los verdaderos protagonistas de la cátedra, que son nuestros 4 estudiantes de este curso. Y sin más, pues paso a presentarlos. Empiezo por allí, está Nuria Herrero, que trabaja en la línea del vehículo autónomo y conectado, que coordina el profesor Felipe Jiménez. Adriana Fili, que trabaja en la línea de huella de carbono y otros impactos ambientales, que coordina el Javier Pérez. Javier Sánchez Palencia, en la línea de tecnologías emergentes, coordinadas por José Manuel Burón. Y por último, Rosario Carretero, que trabaja en la línea de calidad del aire, de la que hemos podido participar antes de la mesa que moderaba Rafael Borge, que es quien también coordina esta línea. Y nada, sin más, pues paso a la primera pregunta que os lanzo a todos, y si queréis, pues ya empezaríamos a contestar por ti, Nuria. Lleváis ya unos 6 meses trabajando en cada una de vuestras líneas, y entonces un poco os quería preguntar qué nos podéis adelantar de esos 6 meses de trabajo, qué resultados habéis ido obteniendo, y sobre todo, qué pensáis de lo que estáis haciendo en vuestra línea de trabajo, cómo se puede contribuir a la mejora de la sostenibilidad en el transporte, y digamos, si podéis ser un poco explícito en esa contestación a la mejora de la sostenibilidad en cada uno de esos 3 pilares, no solo en la parte ambiental, sino también en la parte social y en la parte económica. Muchas gracias. Hola, ¿se me oye? Vale. Yo, en primer lugar, quiero agradecer el habernos invitado a los 4 a formar parte no solo de este evento, sino también de estas líneas de investigación que creo que son todas muy interesantes. Mi línea de investigación, como bien ha dicho Javier, es los impactos del vehículo autónomo, conectado, cooperativo y compartido en el tráfico, en el consumo, las emisiones, en la seguridad, en el parque de vehículos. Y el primer enfoque fue investigar. Leer artículos de investigadores de todo el mundo, esos artículos de 98.000 que hay por ahí muchísimos. He llegado solo a 150, no he llegado a más. Y la verdad es que, voy a ser totalmente sincera, yo cuando empecé este trabajo no tenía ni idea de lo que era el vehículo autónomo y conectado. Y conforme fui leyendo artículos, me fui obsesionando cada vez más, porque en nuestras cabezas un vehículo que conduce solo aún es ficción. E investigando vi que esto no solo es posible, sino que es una realidad. Muchos investigadores afirman que para 2050 ya habrá bastantes vehículos 100% autónomos circulando por las carreteras. El impacto social que conlleva esto es enorme. El vehículo autónomo eliminará el estrés de la conducción, reducirá las congestiones de tráfico, minimizará el riesgo de accidentes. Muchos artículos aseguran que el 90% de los accidentes son causados por fallo humano. Los impactos ambientales también son muy grandes. Por platooning, que es la agrupación de vehículos en carretera a modo pelotón. Por ecodriving, que es el método eficiente de conducción, que minimiza el consumo. Por la eficiencia del tráfico, por muchos otros efectos, podría llegar a bajar hasta un 80% el consumo y un 60% las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero si nos ponemos en el peor de los casos, por el aumento de la demanda y el aumento del número de viajes, podrían darse los efectos opuestos. Y el impacto económico también es muy relevante. He preguntado, mediante una encuesta a expertos en el sector de automoción, qué barreras creen que tiene la implantación del vehículo autónomo en el mercado. Y más del 70% afirma que las barreras económicas son muy relevantes. Por tanto, resumiendo, vehículo autónomo, conectado y compartido tiene efectos en los 3 pilares: económico, medioambiental y social. Vale. Bueno, como ya ha dicho Javier, yo soy la estudiante encargada del área de investigación referente a los impactos ambientales asociados a los ciclos de vida de las diferentes tecnologías de vehículos y sus diferentes tecnologías energéticas que los propulsan. Y bueno, cuando comencé a realizar la primera búsqueda preliminar de información, me di cuenta de que hay muchas fuentes de información que se han basado en estudiar la huella de carbono, en estudiar el impacto asociado al cambio climático,
porque entiendo que evidentemente en el contexto global es algo que nos repercute mucho y que está siendo muy estudiado porque es necesario. Y de hecho en los primeros 2 años de esta línea de investigación, las compañeras que estuvieron antes de mí estudiaron, hicieron este análisis comparativo de las diferentes tecnologías referentes al impacto sobre el cambio climático. Sin embargo, hay muchos otros impactos ambientales que también se pueden asociar a las diferentes tecnologías, y como primera aproximación de los resultados diría que el objetivo de este año, de la investigación de este año en esta área, es encontrar, era uno de los objetivos, disculpen, era encontrar cuáles eran los impactos más relevantes sobre los que influyen las diferentes tecnologías. Entonces, bueno, como primera aproximación de los resultados diría que realizando esta búsqueda me di cuenta de que aunque todos los impactos ambientales son importantes, al hablar del transporte por carretera, los impactos que he decidido centrarme en la investigación son la toxicidad humana, la emisión de partículas, que también está muy relacionada con la calidad del aire, que era la mesa de debate anterior, la formación de ozono troposférico, el agotamiento de recursos abióticos y bueno, los recursos minerales y metálicos, y el agotamiento de recursos hídricos, que también es un impacto muy trascendente ahora mismo, sobre todo en el contexto español. Y bueno, está relacionado con la sostenibilidad porque los análisis de ciclo de vida son una herramienta muy útil para poder encontrar esas oportunidades de mejora en nuestros procesos industriales, en las actividades humanas, para que esos impactos sean cada vez menores. Y esto está relacionado con los 3 pilares que comenta Javier, porque al estar estudiando los impactos ambientales, indirectamente también está repercutiendo sobre los impactos económicos y sociales, sobre todo si son impactos relacionados con la salud humana o con los agotamientos de recursos, ya que si un recurso comienza a escasear, pues los precios van a subir y esto va a tener una gran consecuencia económica. Así que yo diría que estos 3 pilares, ambiental, económico y social, son transversales, se aplican a todos los ámbitos de la vida y se retroalimentan, y al estar actuando sobre uno o estudiando sobre uno, estás afectando también los otros 2. Muchas gracias, Admina. Javier. ¿Ahora? Sí. Bueno, pues en mi línea estamos estudiando la velocidad de implantación de las tecnologías de propulsión emergentes y bueno, como esta línea es nueva, pues primero es necesario observar cómo se han implementado otros cambios, y en concreto nosotros nos hemos centrado en las normas Euro, que estas normas son reglamentos que ponen los niveles máximos de emisión de los diferentes contaminantes de los vehículos nuevos desde que el reglamento entra en vigor. Es decir, esto solo afecta a los vehículos que se compran a partir de la norma. Y bueno, durante estos meses pues hemos estado observando cómo las tendencias que ha habido en cada una de las 6 normas Euro que se han publicado, que han entrado. Y bueno, y ahora también estamos trabajando en ver qué factores han influenciado esta implantación. Y bueno, en cuanto a cómo esta línea puede ayudar a la sostenibilidad, pues aportando información sobre las diferentes políticas, sobre cuáles han sido más efectivas y el grado de aceptación de los consumidores, pues puede ayudar a los encargados de poner esas políticas y en general a todos los responsables, pues a ejercer políticas más efectivas, es decir, y trabajar en las que son más útiles. Y bueno, de momento en eso estamos. Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. Vale, pues efectivamente, como ha dicho Javier, yo estoy estudiando la calidad del aire, es el 3er año que se oferta esta línea de trabajo y se está siguiendo una cronología, la verdad, que bastante clara. En el primer año lo que se hizo fue intentar evaluar cómo se medían las emisiones que pues, emitían los vehículos.
en el segundo año cómo estas emisiones afectaban a la calidad del aire, y lo que estoy haciendo yo en este año es saber o intentar pues disminuir los efectos que puedan tener estas emisiones en la calidad del aire. Para ello lo que estoy haciendo es una revisión bibliográfica de un montón de medidas que se han llevado a cabo en diversas ciudades, en su mayoría europeas, con el objetivo al final de crear un catálogo de medidas, recomendaciones incluso para futuras implantaciones. Bueno, un poco la justificación del porqué de este trabajo o el porqué de esta investigación creo que ha sido bastante clara en la mesa, que por cierto enhorabuena porque ha sido la verdad que muy instructiva. La justificación es bastante clara, ¿no? Hay muchas muertes prematuras y en las ciudades este problema se está incrementando. La realidad es que en Europa solo el 27% de la población vive en zonas rurales, el restante por ciento de la población pues vive en ciudades medias o incluso en ciudades grandes, ¿no? Así que en las ciudades es donde tenemos que poner el foco. Realmente medir el impacto que tiene una medida en la calidad del aire no estaría trivial, puesto que la realidad es que nunca se va a tener un blanco con el que comparar, es decir, en la calidad del aire influyen un montón de factores que no podemos prever, como podrían ser pues, la climatología o incluso la velocidad del viento. Entonces es muy difícil comparar el pre y el post de la implantación de esta medida. Y además, como suele ser lo más común en las ciudades, hay varias medidas para evaluar o para mejorar la calidad del aire. Entonces es muy difícil apagar una medida o el impacto que tiene una medida con respecto al de la otra. Por lo tanto, es una tarea complicada. Aunque, bueno, pues como digo, no es cosa fácil y la bibliografía disponible tampoco es demasiado extensa, así que he llegado a unas conclusiones en lo que llamamos de investigación. Y bueno, quería remarcar simplemente 3 medidas y un poco lo que he obtenido de ellas. Las zonas de bajas emisiones, que también han salido en la mesa redonda de antes, que a día de hoy están muy de moda, se ha demostrado científicamente que no son o que no es la medida que más reduce los contaminantes, sino que tiene un efecto, digamos, indirecto, como sería la aceleración de la rotación de la flota de vehículos natural. Al final, pues si yo no puedo entrar en el centro de Madrid porque esta medida me lo impide, pues voy a poner más interés en comprarme un coche que sí que pueda acceder a él si por mi nivel de vida pues lo necesito, ¿no? Entonces, es una medida indirecta. Generalmente coches más nuevos implican mejores tecnologías o tecnologías más limpias, así que por ese lado tendría un efecto positivo. Otra medida sería las tarifas de congestión, que como su propio nombre indica, pues sería el pago de tarifas a los conductores cuando las ciudades están más congestionadas. Y aquí sí que se ha demostrado que se reducen las concentraciones tanto de dióxido de nitrógeno o de partículas sólidas, pero sin embargo estamos incrementando un problema social, un poco tocando lo que decíamos de las 3 vertientes, ¿no?, que tiene la calidad del aire. Estaremos teniendo un problema social, puesto que igual las personas con más dinero, que tengan más facilidad económica, pues no les afecta tanto quizá pagar este impuesto como a una persona igual que vaya más justa a fin de mes, ¿no? Y bueno, la tercera medida que quería comentar serían las soluciones basadas en la naturaleza, que de nuevo también ha salido en la mesa redonda anterior, que sería aumentar la vegetación en nuestras ciudades. Y aquí, bueno, algunos estudios han demostrado que la calidad del aire no mejora, sino que se puede incluso empeorar un poquito, porque la rugosidad de los árboles están impidiendo la dispersión natural, digamos, de los contaminantes, pero sin embargo pues estamos teniendo un montón de co-beneficios, como podría ser pues, la mejora de la actividad física o incluso el embellecimiento de las ciudades, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le gusta más una ciudad que sea verde que no una ciudad que sea totalmente hormigón, y bueno, pues tiene un montón de beneficios más allá de la propia calidad del aire. Por lo tanto, efectivamente es un problema social, económico y de muchas índoles, y bueno, esto sería un poco lo que he investigado hasta ahora. Muy bien, muchas gracias a los 4. No hemos comentado de las 4 líneas, 3 de ellas dan continuidad al trabajo realizado durante ya los 2 últimos años, la de Javier, la de Rosario y la de Adriana, y la de Nuria es una línea de investigación nueva que se ha generado este año, por lo tanto, bueno, es novedosa y como veis, pues nos va a aportar mucho dentro de la cátedra. Y un poco mi segunda pregunta o reflexión, que quiero que me aportéis un poco de luz, porque yo estoy muy perdido al respecto, y aprovechando que está Ángeles Soler aquí con nosotros, que se mata continuamente a esfuerzos de divulgación y comunicación de lo que hacemos, y dado que, bueno, ya no está también en la sala Julio, pero lo ha comentado, el año pasado hicimos un trabajo de una encuesta entre la ciudadanía sobre la percepción que tenían acerca de las nuevas tecnologías en el sector de la movilidad y su impacto ambiental. Y uno de los resultados, una de las principales conclusiones que pudimos extraer del estudio es que había una falta de información clara, completa y veraz. Es decir, la ciudadanía, la sociedad en general no tiene un conocimiento claro
sobre las tecnologías y sobre el impacto ambiental asociado, y el grado de confusión es mucho. Entonces, aprovechando que estamos en el ámbito universitario, os quería preguntar cómo pensáis que desde el ámbito universitario, desde el ámbito científico, desde los primeros pasos del ámbito científico, podemos contribuir a la divulgación de ese conocimiento más técnico, más científico, y dentro de ese desafío, vosotros como estudiantes, ¿qué papel creéis que podéis jugar? Bueno, pues si os parece empiezo yo, como antes. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que una de las mayores barreras para el cambio, sobre todo en el sector de la movilidad, es el desconocimiento de las nuevas tecnologías y de sus posibles efectos. Y para combatir esto es completamente necesaria la divulgación. Yo desde el primer momento en el que empecé a estudiar los impactos del vehículo autónomo, conectado y compartido, quise que este conocimiento no quedara solo en un trozo de papel. Felipe, mi tutor, me propuso redactar un artículo para una revista científica, lo que es un gran paso para mí y me hace mucha ilusión. Pero no me quedé solo ahí. También realicé una encuesta de aceptación pública a la que contestaron 240 personas. 110 de ellas eran expertos en el sector de la automoción. Y lo que más me gustó de esta iniciativa es que de las otras 130 personas, muchas no sabían lo que era el vehículo autónomo y conectado. Y en 10 minutos, que era lo que tardaban de media en contestarla, pasaban no solo a conocer estas nuevas tecnologías, sino también a plantearse sus efectos y lo que conllevan. Yo confío en que a través de la divulgación se pueden hacer cambios, intentando conectar con los futuros consumidores para que sepan las ventajas y los inconvenientes de estas tecnologías e incluso sientan curiosidad y ganas de probarlas. ¿Qué podemos hacer en el ámbito universitario para mejorar la divulgación? Enseñarnos a nosotros, los estudiantes, a divulgar, a comunicar, a ponernos en la piel de los consumidores. ¿Y qué papel jugamos nosotros? Nosotros tenemos que movernos, activarnos, aprovechar cada oportunidad que tengamos para expresar nuestras ideas. Y eso es lo que pretendo hacer yo dentro de esta oportunidad que me ha dado la cátedra de Repsol, y es aportar mi granito de arena a un cambio que hará que la movilidad del futuro sea más sostenible. Bueno, desde el punto de vista, del contexto universitario, pienso que sabemos que en esta escuela concretamente hay muchos grupos de investigación y pienso que una buena manera para seguir contribuyendo a la divulgación es realizar, que estos grupos puedan realizar boletines periódicos donde se expongan los hallazgos más recientes de sus investigaciones para que así llegue a toda la comunidad universitaria y bueno, pueda haber cada vez más gente, más profesores y más estudiantes interesados en unirse a esos grupos de investigación y colaborar en ellos. Además de las charlas y las conferencias que se realizan aquí periódicamente. Y bueno, desde el punto de vista personal, creo que cuando comencé a estudiar aquí en España, me di cuenta de que una oportunidad de mejora que veo muy clara es promover la mayor colaboración institucional. Es decir, aquí hay muchos, como ya he dicho, en esta escuela hay muchísimas fuentes de información, tanto bibliográficas como de personas a las que tú puedes acudir y te pueden dar muchísimo aporte científico, pero esta no es la única escuela que tiene la UPM. Y tampoco la UPM es la única universidad de España. Entonces creo que promover un poco esa colaboración hace que los estudiantes también tengamos otras perspectivas, salir un poco de nuestra zona de confort y ver que nuestro abanico de posibilidades es mucho más amplio del que teníamos pensado. Luego, otra cosa que creo que también podría ser muy beneficiosa para promover la divulgación, a pesar de que entiendo que no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana y que tiene todo un proceso logístico de fondo, es que quizás se puede agregar como una asignatura optativa algo que vaya en todos los grados, algo que vaya como de responsabilidad social y educativa, donde los estudiantes que cojan esa asignatura tengan que realizar charlas a alumnos de bachillerato de la ESO sobre sostenibilidad o sobre cualquier tema que se considere oportuno en ese momento, y de esa manera el estudiante se está involucrando y tiene que entender realmente lo que va a tener que explicarle a otros, y a la vez está multiplicándose la divulgación porque le está llegando a mucha más gente, y tenemos que recordar que la divulgación no solamente se tiene que dar en métodos formales, la divulgación se puede dar a todos los niveles. Entonces, sea porque se lo comentó ese niño cuando llegó a su casa, se lo comentó a su padre, al portero de su edificio, al cajero del supermercado, de todas maneras
se está promoviendo esa multiplicación de información. Así que yo creo que eso también puede ser una oportunidad de mejora importante. Muy bien, muchas gracias. Tal y como están diciendo mis compañeros, pues yo creo que el arma más poderosa de la universidad, por así decirlo, es el conocimiento, y entonces pues cuando tienes una meta, pues pones tus armas hacia ese objetivo. Y bueno, entonces en la universidad, pues promoviendo estudios y proyectos desde todos los departamentos, ya que todos los departamentos están en parte relacionados con la sostenibilidad, pues sería interesante que desde todos hubiera algún proyecto o que incluso en todos los proyectos de todos los departamentos estuviera presente de alguna forma. Y en cuanto al papel de los estudiantes, pues tal y como decía Javier, hay una falta de conocimiento del público general que cae muy fácilmente en los bulos o en las fake news, y nosotros tenemos que entender nuestra responsabilidad y la misión que tenemos de hacer de nexo entre ese conocimiento y eso que vemos y que aprendemos en la universidad y la gente, es decir, multiplicar la información. Pues lo que estudiamos o lo que aprendemos, pues compartirlo con nuestros amigos en la calle y con nuestra familia, y que no se quede solo en la universidad, sino que, pues eso, entender que es importante compartirlo con nuestros círculos. Muchas gracias. Bueno, yo coincido un poco con mis compañeros y con lo que ha dicho Javier. La universidad me parece que es clave y, bueno, pues al final aquí es fuente totalmente de conocimiento, ¿no? Entonces, desde la universidad a mí se me ocurre que se podría incluso directamente incorporar en el plan de estudios asignaturas del estilo de la sostenibilidad y demás, para que al final pues fuese necesario que todos los estudiantes tuviesen ciertas nociones, ¿no? O incluso, aunque no sea una asignatura como tal, sino de reservar ciertas horas de X asignatura, como se hace en el máster de Ingeniería Industrial. Aquí tenemos una asignatura que es la asignatura Ingenia. Es un poco extraña porque es desarrollar, digamos, un proyecto a lo largo de todo el año, pero unas determinadas horas se están reservando para que nosotros seamos conscientes y tomemos conciencia del papel que tiene nuestro proyecto en el medio ambiente, ¿no? Por otro lado, pues también se podrían, tal y como se está haciendo ahora mismo, becar proyectos de trabajo final de grado para investigar ese tipo de medidas para mejorar la sostenibilidad. Al final estamos generando conocimiento y a la vez estamos generando un papel, digamos, un escrito con el que a su vez podamos divulgar ese conocimiento. Por lo tanto, me parece también que podría ser una medida bastante guay. Por otro lado, charlas como estas o incluso actividades como la que hace Repsol de Challenge y demás, creo que también son muy interesantes. Al final, si se hacen de una forma que sea interesante para los alumnos, es verdad que solemos estar bastante acotados de tiempo, pero si se hacen de una forma que resulten atractivo, pues creo que también podría ser otra medida bastante a tener en cuenta. Y los alumnos, un poco suscribir lo que han dicho mis compañeros, al ser la última es lo que me toca. Tenemos que dinamizar y tenemos que aprovechar las oportunidades que nos brinda la universidad y que nos brindará en un futuro a la empresa, ¿no? Los alumnos de esta escuela y de demás universidades, pues dentro de poco, que más que menos va a salir al mundo laboral y va a estar siendo parte de empresas que son potentes a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Por lo tanto, creo que nosotros, simplemente tomando conciencia de que este problema de verdad es importante y activando también a las empresas y a las capas que estén, digamos, en un orden superior, pues creo que podemos tener un gran papel. Muy bien, muchas gracias a los cuatro. Tomamos nota de todos vuestros apuntes. Respecto a alguna de las cosas que habéis dicho, que organicemos más jornadas, más charlas, eso sería un buen método de difusión y divulgación. Me gustaría que todos mis alumnos hubieran copado hoy todos los asientos del salón de actos, pero tristemente no tengo ese poder de convocatoria. Así que seguiré trabajando en ello. Pues nada, sin más, animaros a seguir trabajando como lo estáis haciendo en cada una de vuestras líneas de investigación y agradeceros mucho haber aceptado la invitación a participar en esta mesa. Así que nada, muchas gracias.
pues seguimos con la jornada. Agradezco a los 4 estudiantes, la verdad es que da gusto ese empujón que tienen ellos, ese empuje que tienen, y además una cosa que, aparte que ellos 4 pues ya están involucrados en las actividades de la cátedra, pero es una cosa que se percibe cuando estás en la universidad, la generación de ellos está mucho más concienciada con estos problemas que las generaciones más mayores, y eso es de agradecer. Y las propuestas que habéis hecho, la verdad es que yo alguna me he apuntado porque me parecen muy interesantes, así que ojalá podamos ponerlos en marcha. Vamos a seguir con el orden que llevamos en la jornada, estamos casi en la parte final, y una de las iniciativas que se lanzó en esta nueva etapa de la cátedra Repsol fue el concurso Energy Challenge, un concurso dirigido a los estudiantes, y vamos por la 3ª edición, y hoy vamos a dar los premios de esa 3ª edición, y vamos a comenzar haciendo una presentación de los finalistas con un vídeo de presentación de Energy Challenge. Pues un aplauso para los, por favor. La verdad es que la participación ha sido excelente y los resultados de los finalistas, la verdad es que todos muy atractivos. Quiero empezar, antes de pasar a la parte de entrega de los premios, a hacer 2 cosas. Primero, agradecer al jurado que ha sido presentado, que ha resuelto esta parte del concurso, muy difícil, como nos han dicho, y bueno, ya estaban los nombres en el vídeo: Rafa Pitarch de Repsol, Felipe Jiménez y Ruth Carrasco de la escuela, profesores, así que muchísimas gracias a los 3. Y para la entrega de premios yo quiero que me acompañe Arantxa Hernán, que es directora de Educación y Conocimiento de la Fundación Repsol. Arantxa, muchas gracias por estar con nosotros hoy, y no sé, quizás nos subimos aquí para que a lo mejor la cámara nos vea mejor. Y vamos a entregar los premios que nos pasa Ángeles. Vamos a empezar por el 3er clasificado. El nombre del proyecto es Recycle to Move, conformado por Andrés Rodrigo Sáenz Santamaría, Juan Suflé Pérez, Álvaro Bobadilla y Cecilia Iglesias. Por favor, si estáis aquí, Recycle to Move, un aplauso. Pues no está. De momento no hemos entregado ningún premio. Segundo clasificado, el proyecto se llama Water Splitting, una nueva técnica, conformado por Ignacio Muñoz, Francisco Pastor y Carlos Martínez. Estáis aquí, enhorabuena.
Carlos, ¿quién es? Carlos. Por supuesto. Poneros aquí, poneros en medio, aquí en la foto, por favor, que se vea el diploma. Muy bien. Enhorabuena, chicos. Y el ganador del concurso de la tercera edición del Energy Challenge 2023 es el proyecto que han presentado Cristian Bueno, Alejandro Renau, Jaime Díaz y Miguel Bermejo, titulado Pirólisis de NFU. Enhorabuena. Enhorabuena. Bueno, a ver, Jaime, Miguel. Miguel, soy yo. Enhorabuena. Enhorabuena. Jaime. Sí, no. Bueno, disfrutarlo, chicos. Muchas gracias. A ver cómo te pongo yo ahora después lo otro. Bueno, ¿te quedas con eso para clausurar o no? Bueno, pues vamos a clausurar esta jornada que hemos dedicado a la cátedra, a temas de la cátedra. Bueno, yo desde luego cada vez aprecio más sentarme en un asiento y aprender de los que saben, porque muchas veces me toca estar aquí y a veces no aprendo nada, incluso digo cosas que no debo decir, pero para estar ahí lo aprecio cada vez más y la verdad es que he aprendido muchísimo. Quiero dar muchas gracias a los ponentes, a Dolores, esa primera charla que nos has dado de tecnología, breve pero muy intensa, y ojalá que sigáis así en la empresa y que podáis contar con nuestra ayuda, por supuesto. La mesa de la calidad del aire ha sido fantástica, muchísimas gracias a los ponentes, los que estáis aquí, Julio que también se ha ido, gracias Rafa por coordinarla, yo creo que hemos podido analizar el problema, o al menos nos ha mostrado su punto de vista desde el puesto que tienen cada uno, y creo que nos hace entender la complejidad del problema, la dimensión del problema, pero la necesidad de atajarlo. Y me quedo con una de las frases, bueno, una de las conclusiones que han dicho, no solo una persona, han dicho más, y es la necesidad de que todos los actores trabajemos juntos, toda la sociedad junta, en definitiva, el que tiene más responsabilidad, por supuesto, en mayor medida, y en el fondo no es más que poner en valor el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, Alianza para conseguir los objetivos, que en el fondo es lo que queremos hacer, un objetivo de mejorar nuestra calidad del aire. La mesa redonda de estudiantes, pues como siempre, yo siempre digo que los estudiantes de esta casa son lo mejor que tenemos, hoy lo han demostrado, han sido 4 personas llenas de energía que nos han contado lo que están haciendo, muchísimas gracias chicos y que sigáis así, gracias Javier por coordinar esa mesa. A Energy Challenge, ya os lo he dicho ya, enhorabuena a los que habéis concursado, a los que habéis llegado a la final, y a los premiados por supuesto, y ojalá podamos seguir haciendo estos concursos que yo creo que son muy bien acogidos por los estudiantes. Y terminamos la jornada agradeciendo primero a los que estáis aquí físicamente, los que estáis virtualmente a través de las cámaras, a la Fundación Repsol, lo he dicho antes, por el apoyo, a las personas que habéis hecho posible este acto, Ricardo, Ángeles, a Fundación Repsol, Susana, Mateo y más personas, por supuesto. Y nada, emplazaros para una próxima jornada que seguiremos haciendo de difusión, ya que, como hemos dicho al principio, es uno de los objetivos de la cátedra. Así que, pues nada, espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.